Empiezo ya. Vale. Bueno, pues hola. Bueno, pues esta es la siguiente charla. Buenas tardes, buenos días. Ante todo, pues eso, dar las gracias a los sponsors que hacen posible este tipo de eventos. Y bueno, pues yo soy María López Martínez, ¿vale? Soy consultora de Power Platform en una empresa que se dedica a la formación y a la consultoría. Y bueno, pues vamos a ver la charla que es de Power Apps, Purple to the Limit, es una referencia a Push It to the Limit, la canción. Y nada, exprimiendo el low code más allá de lo evidente. Esta es más o menos la agenda. Vamos a primero pues ver pues eso, qué elegir. Luego vamos a ver una pequeña demo de cómo crear rápido, decidir con cabeza, diseñar el backend, que es una de las cosas más importantes cuando estamos haciendo las aplicaciones, y luego escalar sin romper. Es decir, ya no solamente nos quedamos en el producto que tenemos, sino cómo lo vamos a seguir evolucionando. Entonces, ¿hasta dónde podemos llevar el low code ahora que tanta IA que está apareciendo estos días? Pues bueno, pues yo por ejemplo, está la parte de crear rápido. Hay un término que está por ahí apareciendo que es el vibe coding. Al final es pues eso, crear aplicaciones en lenguaje natural. Y luego ya terminaremos con otra demo que podemos llegar a trabajar con 100.000 registros de manera cómoda en Power Apps a través de una lista grande de SharePoint, ¿vale? Entonces, esa va a ser nuestra trayectoria. Vale. Power Apps nació en 2015 y ya no es lo que era antes de solo botones, sino ahora hay diferentes tipos. Están las Canvas Apps, que te dan mucha libertad visual, utilizan como lenguaje low-code PowerFX y también pues, te permite tener una experiencia ya medida. Las Model Driven están más vinculadas al backend de Dataverse y te dan muchos datos, mucha estructura. Luego están las Code Apps, que son aplicaciones creadas desde IDEs como el Visual Studio Code y luego ya pues, se ejecutan en Azure, en la nube. Y dentro de ellas, una cosa interesante es que hasta hace nada están las Power Apps Vibes, que es lo del vibe coding, ¿vale? Que básicamente es una experiencia de IA nativa. Y luego también están las Power Pages, que son pues páginas web con acceso público low code, ¿vale? Aquí pues podemos ver los diferentes tipos. Vale, ¿cuál elegimos? Pues obviamente depende de las necesidades que tengamos, ¿vale? Las Canvas, por ejemplo, pues la ventaja es pues eso, esa máxima libertad que te da, ese diseño, además son muy rápidas de crear, en nada puedes crear una screen y ya al segundo la tienes en tu móvil y funcional. El inconveniente, pues bueno, requiere esa licencia de usuario, que ahora veremos también pequeños truquillos. Luego están las Model Driven, que básicamente pues eso, te da esa estructura, y el inconveniente, pues la dependencia del backend de Dataverse. Las Code Apps, Control Developer, al final es, pues eso, utilizas entornos de desarrollo. El inconveniente, pues bueno, esa pequeña complejidad técnica. Y luego también tendríamos dentro de ellas las Vive, en que lo bueno es que es muy fácil pasar de la idea al prototipo. Y el inconveniente es que, bueno, pues obviamente hay que revisar lo que nos da la IA. Y las Power Pages, pues nada, crear sitios de manera segura, pública. Y lo único, pues bueno, que tienes un poco que tener ahí un poco de configurar las cosas. Vale, esta la primera demo, que voy a poner un vídeo porque tarda unos 12 minutos más o menos, entonces por no ir pillada de tiempo. Importante, como esto es algo muy nuevo, cuando tú entras a Power Apps tienes un entorno de programación y tienes que ponerlo en US. Entonces yo aquí, por ejemplo, me he creado el entorno MLM USA con la preview de Estados Unidos, si no, no funciona, ¿vale? Y entonces, una vez yo ya he hecho eso, pues lo que he cogido ha sido pegar un prompt de, oye, quiero crear una aplicación para el evento de la Woman for TT. Y entonces aquí, si le doy al play, se puede ver un poquito, pues eso, como lo voy pegando y eso a mí me tardó eso, unos 12 minutos más o menos y va creando la aplicación. Y al final, pues eso, es que genera en muy pocos minutos la aplicación que le he pedido, ¿vale? Entonces, si vamos avanzando, pues nada, se va viendo pues cómo lo va creando. Está aquí, hace todo, pues busca los temas, le puse que tuviera el color, ya la va creando aquí, ¿vale? Y nada, aquí pues voy navegando un poquillo y luego pues la puedo ya publicar. Perdona, sí. ¿para hacer una aplicación de entrada de datos? Sí, también.
Luego entonces te la llevas, ya está publicada tal, y ya pues le pones tú la entrada que quieras, ya sea de SharePoint, lo conectas a Dataverse. ¿Pero sirve para que una persona meta una serie de datos? Sí, también, y luego ya sí. Eso con input test y demás, con cuadritos de texto y tal, sí. Va. Luego, bueno, luego como estábamos aquí con todo lo de vibe coding y demás, pues bueno, yo aquí he hecho una pequeña analogía con el coche de Homer Simpson, que básicamente, pues bueno, hay diferentes metodologías de trabajo, la waterfall, pues la de toda la vida en cascada, la Agile, que bueno, al final en cada entrega pues ya tienes un producto mínimo viable, por así decirlo. La de la IA, pues tú le pides a la IA y ya tienes que ir retocando. Y del vibe coding sí que es verdad que mientras vas desarrollando, si no revisas, pues al final se te puede montar eso. Y porque te va añadiendo. Entonces es importante, que es lo que yo quería transmitir en esta diapositiva, que la IA está muy bien, el vibe coding está guay, la cosa es que la usemos no en piloto automático, sino como copiloto, como copilot. Y de hecho yo, por ejemplo, en mi día a día la uso pues eso, pues para generar sobre todo esas primeras versiones de alguna parte de código que no sé muy bien cómo plantearla, para comparar diferentes enfoques y demás. Vale, entonces estoy ahí conduciendo. Vale, ahora las Power Apps. Pues bien, lo bueno de las Power Apps es que podéis programar con ellas porque hay un plan gratuito, ¿vale? Ahí estoy. Y además también, si ya pertenecéis a alguna empresa o una asociación, generalmente aquí hay un listado de las licencias, diferentes licencias de Microsoft Office que incluye ya Power Apps en básico, y luego, bueno, está también una licencia de Power Apps Premium que, bueno, incluye otros conectores, pero vamos, yo tiro con este y perfecto. Y luego, como siempre, cuando estamos desarrollando cualquier solución, es importante, antes de venderla, saber quién la va a usar, la volumetría, cuántas personas, qué conectores necesitas, saber también, si se puede saber desde el principio qué base de datos utilizar, si es solamente pruebas o si de verdad es una prueba, o sea, si es producción directamente, ¿vale? Y bueno, aquí también está la documentación de todo lo anterior. Vale, ahora, ya por ejemplo hemos decidido, pues eso, una Canvas, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería, por ejemplo, ya elegir la base de datos. Entonces, una de las recomendaciones es coger las listas de SharePoint, porque es algo que ya lo conoce el negocio, ya se suele tener. O sea, cuando tú entras a un trabajo, generalmente ya hay un SharePoint ahí donde está todo el conocimiento de la empresa, ¿vale? Entonces, las listas de SharePoint funcionan muy bien, ¿vale? Y podría ser como una primera entrada para la aplicación. De hecho, yo, por ejemplo, en mi trabajo todavía seguimos con las listas de SharePoint y no explota nada todavía. ¿Vale? Y bueno, SharePoint no es malo, ¿vale? Pues porque te permite, pues, tener, pues eso, crear los prototipos y eso, rápido, barato, conocido, pues está muy bien. Lo único es eso, que si luego la aplicación empieza a escalar, pues ya es cuando nos tenemos que plantear si utilizar otra base de datos o seguir con la de SharePoint con unos consejillos, ¿vale? Además, SharePoint tampoco es del todo malo porque Microsoft sigue apostando por él. De hecho, si nos vamos aquí a los conectores, aparece un nuevo conector que es el SharePoint Embedded, que antes se llamaba SharePoint Premium, ¿vale? Entonces, pues nada, sigue apostando por ello y aquí pues serían pues más características, ¿vale? Ahora, buenas prácticas del SharePoint, pues obviamente ponerlo en inglés porque Microsoft pone por defecto la columna de título, que es como la que se crea por defecto, con tilde. Entonces, si se pone en inglés, se pondría title y da menos problemas. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que pone graduación con tilde, pues luego aparece con la codificación mal. Entonces, todo eso, al final, a la hora de programar, pues supone unos problemillas. E igual que cuando creas un sitio de SharePoint. Yo aquí lo creé con tilde y entonces se come la tilde, ¿vale? Entonces, siempre mejor intentar evitar tildes en inglés y demás. Vale, luego, ¿cómo diseñar esas listas de SharePoint que estábamos hablando antes? Pues aquí tenemos a Wally, nuestro amigo, en columnas pensadas para filtrar, siempre intentar, cuando creamos la arquitectura de datos, por así decirlo, es muy importante pensar dónde la vamos a implementar. Entonces, pues pensar primero qué columnas vamos a usar
para que se puedan filtrar de manera sencilla, identizar columnas, eso por ejemplo es muy importante cuando tenemos mucha cantidad de datos para que luego vaya al modelo más rápido. Si yo, por ejemplo, en el trabajo utilizo mucho una columna de estado para facilitar y luego filtrar por ese estado y da mucha claridad. Además, yo también, otra de las cosas que ponen por aquí, hacer las vistas que sean útiles para el negocio. O sea, yo, por ejemplo, que lo programo, pues intento pensar siempre a quién se la voy a hacer y qué es lo que necesita. Entonces, para que se vea de manera sencilla y sea intuitiva para esa persona. También los nombres que sean limpios, porque al final cuando tú estás programando vas a poner los nombres, entonces queda mejor en label contactos que label 1, que es lo que te suele generar por defecto, o el nombre de las screen. A la hora de luego de buscarlo es mucho más sencillo si se sigue un estándar, ¿vale? Y luego también cuando tú estás creando una Power App, por ejemplo en SharePoint, lo que suele hacer es que te trae muchas columnas innecesarias por metadata. Entonces, si las vamos limpiando, pues es muchísimo mejor, ¿vale? Luego, en Power Apps, en las listas de SharePoint, hay algunas funciones que delegan. ¿Eso qué significa? Básicamente, delegar es que trabaje el origen de datos en vez de la propia aplicación. Eso es bueno, porque al final la lógica te la está dando el origen y no la aplicación. Por lo tanto, si delega mejor, porque vas a cargar menos a la aplicación, ¿vale? Entonces, pues si la consulta delega, pues eso implica que SharePoint filtra o Dataverse o SQL, dependiendo del backend que tengamos, y la Power App solo recibe lo necesario, por lo tanto irá mucho mejor. Entonces, aquí por ejemplo, una frase de aquí mi compañero Ismael que dice mucho, es triste pedir, pero más triste es delegar. Y aquí podemos ver la tabla comparativa de qué funciones permiten la delegación o no. Obviamente Dataverse pues tiene muchas más, pero claro, también supone un coste mayor, ¿vale? Un poco para que vierais la comparación. Y ahora, ya tenemos la aplicación, por ejemplo, e imaginemos que ya está empezando a crecer la aplicación. Entonces, ya nos podemos ir haciendo la pregunta de cuándo dejar de utilizar el SharePoint. Pues bueno, Excel, yo por ejemplo, de hecho en mi trabajo se me puede llamar Excel Killer, porque todos los Excel los estoy transformando a listas de SharePoint por esta transformación digital para poder hacer aplicaciones para la gestión interna de la empresa, y la verdad es que me lo están agradeciendo por ahora, o sea que buen feedback tengo. En SharePoint hay las listas tienen ahí un pequeño límite. Luego tendríamos la SQL Server, ¿vale? Que tiene la potencia toda la que puedas pagar, ¿vale? Y luego Dataverse al final es como una capa de abstracción dentro de la SQL, entonces también es mucho más intuitiva y demás. Entonces ya dependiendo de cuánto escale, pues elegiríamos una u otra, ¿vale? Ahora, vamos a entrar en la parte de los límites, donde ya las aplicaciones empiezan un poquito a sufrir. Y bueno, como anécdota, pues bueno, el papel era lo primero donde apuntábamos y el límite es la tinta. Luego el Excel tiene pues eso, pues un poquito más de 1 millón de elementos en una misma hoja. SharePoint tiene hasta 30.000 registros que se pueden tener. La SQL Server pues tiene ya bastante potencia y bueno, Dataverse al final depende del Azure que quieras pagar, ¿vale? Y bueno, aquí he puesto un poquito de donde he cogido las referencias, ¿vale? Y bueno, y aquí tenemos también pues la de Azure, ¿vale? La de Dataverse. Luego, PowerFX, que al final es lo que comentaba, el lenguaje de programación low-code que utilizan las Power Apps, te obliga a paginar, delegar y pensar en bloques. ¿Se podría ver como un límite? Sí, la cosa es que al final también es una ventaja porque te obliga a pensar de una manera correcta, que es filtra antes de cargar los datos, delega en el origen, pagina los resultados, trabaja por bloques, carga solo lo necesario. Al final, si no tenemos límite, pues vamos a crear la aplicación sin preocuparnos de todo eso. Si ya nos lo limita un poco, pues ya intentamos ajustarnos a esos recursos, ¿vale? Entonces, otro de los límites que tiene, por ejemplo, las Power Apps es que por cada screen, por cada pantalla, hay un límite de 300 componentes. Igual, lo mismo de antes. Podría verse como algo malo. La cosa es que eso ya nos está indicando de que a lo mejor tendríamos que dividir la aplicación en 2 pantallas, porque a lo mejor estamos sobrecargando muchos componentes, ¿vale?
Entonces, pues nada, pues de hecho otra de las cosas, pues eso, el hecho de componentizar, de crear de crear y coger varios elementos y juntarlos en un bloquecito y crear un componente. Luego, este también es otro límite de SharePoint, ¿vale? Si nos vamos a la configuración, por defecto, cuando tú estás creando la Power App, te puede traer de SharePoint, por defecto te salen 500 registros. Se puede poner hasta 2000, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, nuestra base de datos tiene, pues, en mi caso, aquí eran los códigos postales de toda España, que son 14.668 filas, ¿no? Pues yo lo que hice fue trocear en bloquecitos de 2000, lo de programar por bloques, ¿no? Y luego además también lo que hice es que como es algo independiente, pues lo hice de manera concurrente, es decir, a la vez, ¿no? Ahí paralelizando. Y luego ya, de poco en poco, pues lo voy añadiendo a la colección y ya se me queda al final con ubicaciones con el total, ¿vale? Y aquí ya esto luego lo ideal sería, pues por ejemplo, ya borrarlo, ¿vale? Entonces, vamos a la demo, ¿vale? Que os voy a mostrar. Y que básicamente delegar lo indelegable. Y vamos a verla por aquí. Vale, bueno, primero voy a mostrar la del Vibe, que la que os mostraba por aquí, que es que mira, o sea, es que te hace el Vibe coding esto en 12 minutos, o sea, es que es flipante. Luego, además, incluso hasta aquí me puso la agenda. Obviamente todo esto se lo he inventado, porque no le metí yo más fuentes de datos, pero mira, que para un poquito. Y luego sí que es verdad que los enlaces no te los pilla bien, pero bueno, es cuestión de... Bueno, este sí, este por ejemplo aquí, no lo pillaba bien, ¿vale? Entonces, luego es lo que decía, de que hay que ir iterando, ¿vale? Y ahora vamos al meollo. Este es un SharePoint que tengo, ¿vale? El sitio de SharePoint y lo que comentaba, una primera página de inicio, de bienvenida. Y entonces, si nos vamos a ajustes a los contenidos del sitio, podemos ver todas las listas y demás documentos. Y aquí nos llama la atención, este que hay por aquí, de 113.096 registros, ¿no? Que son videojuegos. Esto es lo que representa son por las filas, ¿vale? Es decir, que eso, por ejemplo, ahora mismo no cabría en las listas de SharePoint, o sea, a la hora de llevárnosla a la Power App. Entonces, yo tengo aquí una aplicación que es para los videojuegos, ¿vale? Y yo, por ejemplo, pues voy a buscar de One Piece, que me gusta bastante, ¿vale? Y le doy a buscar y si os fijáis, tarda nada. Y son muchos registros. Y de hecho, por ejemplo, si vamos clicando, no sé si se verá, mira, lo amplío así un poquito. Este es el índice, es decir, este ya es el 50.332, o sea, que de verdad está trayendo esa lista entera enorme, ¿vale? Y ahí podéis ver, pues eso, que le voy dando a los diferentes y me van saliendo los diferentes índices, ¿vale? Y esto que ha hecho por detrás, pues la trampilla o el tip es que cuando yo le doy a buscar, lo que me hace es activar un flujo de Power Automate, que aquí podemos ver, si refrescamos, que hace 45 segundos, porque al final estoy hablando, se acaba de lanzar y ha tardado 2 segundos. O sea, 2 segundos ha tardado en traer toda esa montonera de datos. Entonces, si ahora analizamos el flujo, ¿vale? Podemos ver que cuando la Power App ha llamado al flujo, porque yo he escrito One Piece en ese buscador, cuando le he dado al buscador, ha cogido ese valor y lo que ha hecho es hacer una llamada a SharePoint de, oye, dame esos elementos. Entonces aquí podemos ver que nos trae un JSON entero, que ya podéis ver por el tamaño de la barra, que no es muy... es grandecillo. Y nada, aquí podéis ver pues todos los IDs. Y aquí, por ejemplo, pues One Piece, Pirate of Warriors. Y el 3161, ¿vale? Y ya está. Entonces, pues al final lo que hemos conseguido es eso, que de un problema que parecía imposible por las limitaciones que tiene las Power Apps, lo hemos conseguido resolver con este pequeño truquillo de utilizar Power Automate. Y por ejemplo aquí no haría falta, por ejemplo, irnos a Dataverse, nos quedaríamos en SharePoint. Entonces es eso, es también un poco el saber
Pues eso, donde, o sea, elegir bien y saber estos truquillos para, pues eso, decantarte por una solución u otra. Y ya, pues nada, esta soy yo, otra vez. Y nada, pues eso, volver a dar las gracias, bueno, gracias a todo el público, dar las gracias a los sponsors y también recordar eso, que todo el dinero que hay aquí recaudado al final va a la fundación de daño cerebral, que también es algo bastante importante y nada, y eso. Y también os animo que sigáis a la Woman for TT. Esta es mi primera charla que doy aquí, vamos, con mucha ilusión y con mucho cariño y eso, y nada, y animar a las chicas que por aquí hay alguna que veo que no lleva la camiseta, que también os animéis a dar ponencias porque al final está muy guay. Y nada, y